levantándose el Shelev Shaulo, diga Shelev. Shelev es apóstol en hebreo. La palabra apóstol es griega, óigame usted. Y Shelev es en hebreo, que quiere decir un enviado con una tarea específica, un Shelev. Nunca me habían dicho así. Un día llegó un hermano y me dijo Shalom Shelev, y yo me quedé, ¿qué cosa es eso? Me sacan cada palabra, no digo, qué bueno que los alumnos están superando al maestro. Me da gusto. Entonces, en primera de Timoteo, capítulo 1 y el verso 2, el Shelev Shaulo, el apóstol Pablo, le habla a uno de sus colaboradores. Le escribe la carta, ¿no? Y le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. No era su hijo, pero dijo que era su hijo en la fe y le llamó su verdadero hijo en la fe. Y luego dijo, gracia, misericordia y paz de Elohim Padre y de Yeshua HaMashiach nuestro Señor. Amén. Dijo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces, un hijo es aquel que sigue las pisadas de la fe de su padre. Ahora, en la segunda carta a Timoteo, Pablo le vuelve a escribir a Timoteo otra carta. Y en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 2 de la segunda carta, mire lo que le dice en la segunda carta, segunda Timoteo 1:2. ¿Está conmigo, amados? A Timoteo le dice, ¿y cómo le dice ahora ahí? Amado hijo. Primero le dijo, verdadero hijo en la fe. Y ahora acá en la segunda carta le dice, amado hijo. Ya es el amado hijo. ¿Por qué? ¿Por qué se ganó Timoteo ese título de amado hijo? Bueno, porque él demostró ser un verdadero hijo en la fe del Shelev Shaulo, del apóstol Pablo. Entonces, quiero hablarle hoy acerca de la importancia de esa palabra que nos hablaron el martes. La importancia de saber tener una relación entre el Padre espiritual y los hijos espirituales, entre el Padre y los hijos de la fe, hasta el punto de llegar a ser amados hijos. Amén. Así como está sentadito, vamos a orar dándole gracias a Yahweh y que nos guíe a través de su Ruach HaKodesh, su palabra. Abba, te doy toda en esta hora por tu palabra, por este tiempo, por este Yom Shabbat que nos permites con libertad gozar en tu Shem. Padre, en esta hora te pedimos que saques maná fresco de tu Torah, que nos alimentes, que podamos salir edificados y restaurados a través de tu Torah, a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Ato y amarro en los aires todo espíritu contrario, los declaro inoperantes y declaro libertad, autoridad para poder hablar y enseñar tu palabra en esta hora, que sea de edificación, de restauración, de fortaleza y de guianza, de alimento para nuestro hombre interior. Lo declaro en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, amados, entonces le decía yo que quiero retomar y darle la continuación al mensaje del que nos hablaba el Señor por medio de la profeta. Entonces, cuando yo miraba aquí, el verdadero hijo en la fe y el amado hijo, es el mismo, pero una le dice verdadero hijo en la fe y otro le dice amado hijo. Entonces, me lleva la escritura, me llevó cuando estaba meditando entre la relación de un padre ministerial, un padre que da cobertura ministerial, un pastor, un apóstol, ese es un padre. Ahora, si se levanta un profeta y ese profeta tiene alumnos, tiene gente que Yahweh le da para prepararlos, entonces él es el padre profeta de esos hijos, de esos alumnos, porque también hay escuela de profetas. Si se levanta un evangelista, no estoy hablando de evangelizar y dar las buenas nuevas de salvación ahí como todo el mundo lo hace, ¿no? Estoy hablando de un ministerio de evangelista, de aquellos 5 ministerios primarios
que habla la Escritura. Se levanta un evangelista con ministerio, un ministerio de evangelista, y este evangelista prepara un equipo, prepara discípulos para entrenarlos en el ministerio del evangelismo. Bueno, ese evangelista se convierte en padre y todos sus discípulos se convierten en sus hijos. Y así sucesivamente en los 5 ministerios. Pero hay dos ministerios que sobresalen en su relación como padre e hijos. Eso es el pastorado y el apostolado. El apóstol tiene hijos y el pastor tiene hijos. ¿Por qué? Porque tiene un ministerio que está desarrollando y está trabajando con muchos discípulos, hijos e hijas también, para que no se sientan las hijas. E hijas también. Muy bien, entonces cuando yo veo aquí los hijos de la fe y los amados hijos del ministerio de un apóstol, en este caso del apóstol Pablo, de repente me llevó el Espíritu a meditar en una escritura, en un pasaje bíblico, o mejor dicho, en una historia. Quiero que vaya conmigo a Bereshit 14. Para los que no están familiarizados con nosotros y tienen mucho tiempo aquí y vienen de visita, Bereshit es Génesis, que quiere decir el principio de todas las cosas. El principio de todas las cosas, Bereshit. En el capítulo 14 y el verso 14, dice la Escritura: al oír Abraham, ¿está conmigo? Estamos en la lectura. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados. Note la palabra ahí que dice nacidos en su casa. Diga hombres nacidos en su casa. Eran 318. Y salió y los persiguió hasta Dan. Y por la noche él con sus siervos, diga hombres adiestrados, nacidos en casa, 318. Y dice que eran ahora, aquí dice que son sus siervos. Y los organizó fuerzas contra ellos. Y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot, con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. Muy bien, Abraham sale a una guerra, se da cuenta que llegan enemigos de otras naciones, llegaron a sitiar a Sodoma y a Gomorra. Y usted sabe que ahí en Sodoma y Gomorra vivía Lot, sobrino de Abraham. Entonces cuando se llevan cautivo a Lot y a todos, porque llegan los enemigos a Sodoma y Gomorra y los sitian y se llevan a todos los habitantes, hombres y mujeres y todo. Pero uno de ellos era pariente de Abraham, que era Lot, que era su sobrino. Entonces dice que cuando escuchó a Abraham que uno de sus parientes, en este caso Lot, que había sido llevado cautivo, él no se quedó quieto, sino que movilizó a sus hombres. Pero la parte que me interesa aquí que veamos es que dice que eran hombres adiestrados, nacidos en su casa. Diga, nacidos en su casa. ¿Quiénes eran estos hombres? Y da el número de ellos, dice 318. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran estos 318? ¿Sabe quiénes eran? Los hijos de Abraham. Diga, hijos de Abraham. ¿Por qué hijos de Abraham? Porque eran nacidos en su casa. Imagínense entonces cuando a Abraham, siendo el padre, moviliza y les dice: ¿saben qué, muchachos? Tengo que ir a liberar a mi sobrino Lot. Me voy a meter a una guerra, a una batalla. Y 318 hijos de la fe, hijos amados, le dijeron a su padre Abraham: donde tú vayas, nosotros vamos. Y lo que tú hagas, nosotros hacemos.
¿Ustedes tienen fe en que vamos a ir a conquistar? Sí. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en usted, Padre. Entonces yo, aquí el Señor me hablaba y me decía, Abraham no podía ir a esa guerra y obtener esa victoria si no van los 318 hijos con él. Y estos 318 hijos tampoco podían ir a derrotar a sus enemigos si no llevan un padre que les enseñe. O sea que el padre necesita de hijos y los hijos necesitan de un padre. No pueden los hijos hacerlo solo y no pueden los padres hacerlo solo. Se requiere de hijos y se requiere de un padre para que juntos puedan ir a liberar a los Lot. Entonces dice que hombres adiestrados nacidos en su casa, hijos nacidos en sus casas. Ahora yo me pregunto, ¿qué cosa Abraham no les enseñaba? Si él era el padre de la fe. ¿Qué cosa no le? Por eso, imagínense, amado, y ahora vemos vemos a Abraham guerrero. ¿Usted sabía que Abraham era guerrero? Se llevó a 318 hombres. ¿Y por qué no más? Pues nada más 318. Le ganó a los griegos, ¿verdad? Los griegos nada más llevaron 300. Este se llevó 318. Entonces 318 adiestrados de su casa. ¿Dónde fueron adiestrados estos hombres? En la casa de Abraham. ¿Dónde fueron adiestrados? ¿Dónde aprendieron guerra? ¿Dónde aprendieron a derrotar a sus enemigos? ¿Dónde aprendieron a tener fe? ¿Dónde aprendieron a decir todo lo que hagamos, Yahweh Elohim nos dará éxito porque Él va con nosotros? ¿Dónde lo aprendieron? Lo aprendieron en casa. Lo aprendieron con su padre Abraham. Pero yo miraba y decía, Abraham solo no iba a poder. Y estos 318 solos tampoco iban a poder. Hace falta un padre que los guíe. Y hace falta hijos que sean hijos de la fe. Y que lleguen al punto de llegar a ser hijos amados. Porque una cosa es ser hijos y otra cosa es ser hijos amados. Eso de hijos amados, eso se gana. Lo voy a repetir, que los agarró dormidos algunos. Eso de ser hijos amados se gana. Por cualquiera dice, yo soy hijo y soy de esta casa y pertenezco a esta casa. Hijo. Pero la pregunta es ahora, ¿eres hijo de la fe? Comparte la misma fe que tu padre espiritual, comparte la misma fe, la misma doctrina, comparte lo mismo. Eres hijo de la fe. Y número 3 y número 2, llegas a ser hijo amado. ¿Usted cree que Abraham tenía más que 318? Oiga, Abraham dice que tenía una multitud de gente. Porque él era un multimillonario. Y tenía ganados, y tenía terrenos, y tenía de todo. Era riquísimo, el hombre más rico que había en aquellos tiempos. Era un Bill Gates. El Abraham era tremendo, dice que era riquísimo. Con mucho ganado, con mucho oro, mucha plata, muchos dólares y mucho peso. Y tenía muchedumbre de gente que le trabajaban a él, que trabajaban para él. Pero yo quiero que note la palabra, amados. Vamos a poner cuidado a esto. Al oír a Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa. ¿Dónde es donde se adiestran los hijos? ¿Dónde es donde se forman los hijos de la fe y los hijos amados? En la casa. Óigame, y delante de Yahweh yo le digo y le digo con toda sinceridad, yo ni conocía a esta mujer, esta profeta que vino, nunca hablé con ella, solo conocía muy bien a su hermano, a Carlos Humber, pero a ella no la habíamos conocido. Y nunca hablé con ella. El día que llegó aquí el martes fue el día que la conocí en persona.
Y de un de repente empezó a hablar y empezó el Espíritu a hablar a través de ella, como que si yo le hubiera contado algunas cosas. Pero delante de Yahweh yo le digo, yo no le platiqué nada. Fueron los de Chloe Celestial que le vinieron a hablar. Y el Señor hablando y diciendo, sométete a tu casa. Sé fiel como hijo de la fe en tu casa. Respeta a tu padre. ¿Verdad que así decía? Y lo decía y lo repetía y yo no hallaba dónde meterme diciendo, ay Señor, van a pensar que yo le dije. Hombres adiestrados nacidos en su casa. ¿Dónde? En donde fueron adiestrados. Oiga, y cuando Abraham dijo, voy a la guerra, fueron los hijos de la fe y fueron los hijos amados que dijeron, Padre, no lo dejamos solo, a donde usted va, nosotros vamos. Y sabemos que no vamos a ser derrotados, vamos a ser victoriosos y vamos a arrebatar lo que han robado, aunque no es nuestra la guerra, pero como se convierte suya, como se trata de un pariente suyo, nosotros estamos con usted. Bueno, y los movilizó, hombres adiestrados nacidos en su casa. Esa fue la palabra que a mí me llamó la atención. Hombres adiestrados nacidos en su casa. ¿Dónde se va a adiestrar usted? En casa. Si usted considera esta su casa y usted considera este su padre ministerial, su padre espiritual, entonces usted aprenda, sométase para que cuando usted salga a la guerra, salga a la batalla, usted tenga éxito. Abraham dice, recobró todo. Hombres adiestrados nacidos en su casa. Eran 318 y salió en persecución hasta Dan. Y por la noche él con sus ¿qué? Lea conmigo el verso 15. Por favor, léalo en voz alta que yo lo escuche. Párele a donde dice siervos. Léalo otra vez y pare donde dice siervos. ¿Cómo les llama ahora? Siervos. Siervos. Y no estoy diciendo con esto que usted le tiene que servir al Padre. No, no, no. Yo no estoy hablando de eso. Eso déjeselo al mundo, ¿no? Que esos para ganar favores le hacen la barba al jefe y para que nos pongan en la mejor. Bueno, aquí no le va a funcionar. Así que mejor ni lo intente. Pero sí yo veo una actitud de estos hombres adiestrados en la casa de Abraham. Y yo veo que estos 318 hombres adiestrados en la casa de Abraham eran siervos. Qué tremendo, amado, es. Una vez me dijo una persona me dijo, hay un varón ahí que se está portando así un poquito medio mal, como medio rebeldón. Y me dijo esta persona, me dijo, yo he estado notando que se le ha olvidado el espíritu de siervo. Se le subió a la cabeza y ya no tiene ese espíritu y esa humildad de siervo. Entonces yo lo escuché y le dije, tiene razón. Eso es lo que se le falta a este varón. Se le olvidó el tener espíritu de siervo, que al que viene aquí a servir. Entonces, por la noche él con sus siervos. Pero ¿eran qué? Eran hijos. Organizó sus fuerzas contra ellos. Me dice, qué tremendo. Yo veo 318. Y me gusta que no eran 300 para no ser copiones de los griegos. Un día vamos a tener que sacar una película, los 318 de Abraham. No los 300 de griegos, sino los 300. Yo siempre me pregunto, ¿por qué tanta película griega y por qué no sacan películas hebreas? ¿Por qué no sacan las guerras de David, las guerras de Saúl, las guerras? ¿Por qué no sacan eso? ¿Por qué siempre tienen que sacar a los dioses griegos? Bueno, ahí la dejamos pues, porque usted no tiene la respuesta, ¿verdad? Bueno, entonces, hombres adiestrados nacidos en su casa. ¿Dónde fueron adiestrados?
en la casa. ¿Y por qué Abraham cuando fue a la guerra se llevó a estos 318? Porque ellos tenían, no solamente eran hijos, porque eran nacidos en casa, sino también se dejaron formar. Diga conmigo, aquí es donde nos forman. En casa es donde nos forman, ¿sí o no? ¿A dónde se forman los hijos? ¿A dónde es a los hijos? ¿Dónde es donde a los hijos se educa? En la casa. ¿Dónde es donde a los hijos se les dice, no hagas esto, haz aquello, pórtate de esta manera, pórtate? ¿Dónde es donde se les dice? ¿Dónde es donde se les pone la disciplina? En la casa. Ahí es donde les está dando uno la formación. Y cuando uno ve que los hijos andan mal o están haciendo algo malo, entonces viene la disciplina, viene la enseñanza, viene la exhortación. ¿Sabe cómo se llama eso? Formación. Entonces, si esta es su casa, usted viene a ser formado. ¿Y a quién le corresponde la tarea? Al padre. Ni modo, nos tocó. Al padre y a la madre es donde que le toca la formación de los hijos. Entonces Abraham se lleva a hombres adiestrados nacidos en su casa, 318, sale en persecución de los enemigos y dice que por la noche a sus siervos. O sea, Abraham sabía que podía contar con sus hijos en la fe, con sus hijos amados, con sus hombres adiestrados en casa. Sabía que podía contar con ellos porque ellos tenían un espíritu de siervos. Sí, porque usted es mi padre y yo soy hijo, pero usted a mí no me manda. Usted es el pastor y usted es el padre espiritual y yo soy su hijo, pero aquí yo no me someto a ser formado. Usted no me dice lo que tengo que hacer. Entonces Abraham dice, bueno, entonces tú no formas parte de los 318. Tú eres de otro equipo, tú eres de otro grupo. Yo no sé cómo se llaman esos. Pero yo quiero hablar de los hijos fieles, de los hijos amados, de los hijos de la fe. Hombres adiestrados nacidos en su casa, dice. Y dice que eran 318. Y también en el verso 15 dice que los llama siervos. Diga, hijos siervos. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. ¿Usted cree que a veces, por ejemplo, llegamos a casa, cuando llegamos a casa todas las noches después del culto, llegamos a la casa, yo puedo agarrar mi portafolio, irme a mi casa, bajar mi portafolio. Si no estoy viejito, ni tengo nada, estoy fuerte todavía. Pero ¿sabe por qué no lo hago? Y le digo a Isaí, esa es tu tarea, llévese el portafolio a la casa. No porque yo no pueda hacerlo, pero hay una lección que le quiero dar. Él tiene que aprender a servir a su padre. Yo le estoy formando, le estoy dando formación de siervo. Le estoy dando la formación de servicio. Cuando él me ve que estoy cargando y adrede él ve que yo llevo algo y veo que no reacciona, lo dejo en el piso, adrede lo dejo ahí y le digo, agárrelo y lléveselo para su casa. ¿Y por qué? Porque me vio que vengo cargando y en lugar de tener esa actitud de, bueno, voy a ayudarle a mi papá. No, me ve, o será porque me ve muy joven y muy fuerte. Puede ser, pero lo que yo quiero es darle formación. Lo que quiero es que aprenda a respetar y que cuando su padre está en necesidad de la ayuda del hijo, el hijo sin que le diga tiene que ir a ayudar. Yo pienso así, y si usted no piensa así, entonces no hay problema, seguimos siendo amigos. Pero le estoy dando formación porque quiero que empiece a despertar en él espíritu de siervo. Es hijo, pero quiero también que sea hijo siervo, que aprenda a servir, que no hay necesidad que le digan, que lo haga sin que le digan. Bueno, Abraham tenía 318 de esos. Abraham tenía 318 que se dejaron formar, que se dejaron adiestrar, que se dejaron disciplinar, que se dejaron enseñar e instruir. Abraham tenía 318 adiestrados nacidos en su casa que fueron siervos.
Entonces Abraham dice, con estos 318 voy a ir y voy a ir a la guerra y voy a tener victoria. No necesito 400, no necesito 500. Con estos 318 voy a ir a obtener la victoria y vamos a ir a rescatar a nuestro sobrino Lot. ¿Por qué? ¿Por qué no te llevas más? No necesito más. Solamente necesito llevarme a los hijos que se dejan formar. Voy a obtener la victoria con los hijos que se dejan enseñar, que se dejan moldear, que se dejan disciplinar. Con esos hijos que han aprendido a ser hijos de la fe e hijos amados. Con eso no necesito más. Por algo la escritura da el número de los hijos de la fe de Abraham. Entonces leemos verso 15. Y por la noche entonces con sus siervos organizó la fuerza contra ellos y los derrotó y los persiguió. Oiga conmigo, vea conmigo, dice, están bien organizados. Se dejan organizar. ¿Quién los organiza? ¿Están leyendo conmigo la escritura? Estamos en Génesis 14:15. ¿Está leyendo conmigo la escritura? ¿Quién los organizó? Imagínense, hermano, imagínense que llega el padre y empieza, dice, vamos a organizarnos. Este grupo se va por acá, este grupo por allá, este grupo por acá, y vamos a hacerle así y vamos a hacerle así. Imagínense llevarse hijos rebeldes que no se dejan formar y no se dejan mandar. ¿A dónde va a quedar la victoria si Abraham el padre los quiere organizar y ellos no se dejan organizar? Ah, bueno, el padre dijo que para la derecha, pero vámonos derecho, hombre. ¿Para qué rodear tanto? Que a cabo no se va a dar cuenta. Dile a tu hermano, qué importante es aprender a seguir órdenes. Dígale, no le tenga miedo, dígale. Qué importante es aprender a seguir órdenes. Porque eso quiere decir que anda uno bien organizado. ¿Está viendo conmigo, amado? Los 318 hijos de Abraham eran hombres que se dejaron adiestrar en la casa, nacidos en su casa, dice el verso 14. Hombres que fueron nacidos en su casa y se dejaron adiestrar. Ahí fue donde aprendieron guerra, ahí fue donde fueron formados, ahí aprendieron a ser siervos, ahí aprendieron a tener fe, ahí aprendieron, pero ¿de quién aprendieron? Del Padre. Voy a repetirlo otra vez. Abraham no podía obtener la victoria si no tiene hijos amados, hijos de la fe que van con él. Y los hijos solos no pueden obtener la victoria si no tienen un padre que los forme, que los edifique, que los discipline, que los forme, que los enseñe, que los organice y los lleve a la victoria. No puede haber uno sin el otro. No puede haber padres sin hijos y no puede haber hijos sin padre. Entonces Abraham llega y se lleva 318 de sus hijos. Yo le llamo los 318 hijos de Abraham. Hijos de la fe, hijos amados. ¿Por qué? Porque eran nacidos en su casa. ¿Se acuerda cuando Yahweh le da la promesa de que su descendencia iba a ser grande y él no podía tener hijos? Él pensó que uno de los nacidos en su casa iba a ser el que iba a heredar toda su fortuna. Iba a heredar también lo de la fe. Y Yahweh le dijo, no va a ser ni uno nacido en tu casa. Sara te va a dar un hijo. Bueno, pero ese es otro tema. Diga, los organizó. Estaban bien organizados. Qué tremendo los hijos que se dejan organizar. Qué tremendo los hijos siervos. Qué tremendo los hijos que se dejan adiestrar en casa, que se dejan formar, que se dejan disciplinar, que se dejan enseñar en casa. Entonces, ¿por qué? Porque hay victoria. Entonces dice, los organizó. Dice, organizó sus fuerzas contra ellos. Echó mano de la fuerza de ellos. Echó mano de sus habilidades de ellos. Echó mano de lo que tenía, que eran 318 hijos. Pero para Abraham, un hombre que tenía miles, cientos de miles de siervos y siervas, 318 no era nada. 318 es un puñito de hijos que se llevó. Y nada más se llevó a los adiestrados en su casa. Nada más se llevó a los que tienen actitud de siervo.
O sea, en otras palabras, solamente se llevó a los hijos de la fe y a los hijos amados. Porque si no, porque imagínate, hermano, ir a una guerra con hijos rebeldes que no se dejan organizar, que uno les dice a la derecha y ellos se van a la izquierda, que uno quiere ponerles en disciplina, quiere darles una formación y no se dejan. Con eso no se puede trabajar. Ni el padre puede trabajar bien con ellos, ni ellos pueden trabajar bien con el padre. Yo le dije a usted que iba a darle la continuación al mensaje del martes, ¿se acuerda? Okay. Entonces no esté tan serio. ¿Qué pasa entonces cuando dice organizó las fuerzas? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando fue contra ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué dice su Biblia? Y los derrotó. ¿Qué quiere decir los derrotó? Obtuvo la victoria. Qué tremendo. Abraham con sus 318 hijos, adiestrados en su casa, hijos de la fe. Diga conmigo, 318 hijos. Valientes, adiestrados, que se dejaron formar, que se dejaron enseñar. Los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco. Verso 18, ¿qué dice? Y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a toda la gente. Obtuvieron un gran botín y obtuvieron una gran victoria. ¿Por qué? Porque había un padre que los organizó y los llevó, y había hijos amados que se dejaron guiar. Entonces yo lo que veo aquí es que cuando hay un padre y hay hijos que se dejan formar, victoria segura. Ahora yo le quiero dar a continuación qué es lo que estos 318 aprendieron de su padre. ¿Qué es lo que aprendieron? ¿Por qué? ¿Por qué estos fueron y obtuvieron victoria? ¿Por qué? ¿Qué aprendieron de él? Porque si tú tienes un padre que no te forma, que no te enseña, que no te educa, que no te disciplina, pues qué triste es la situación de un hijo que no tiene un padre así. Pero si tú tienes un padre que te enseña, que te educa, que te forma, que te da disciplina, que te está formando, que te está ayudando para ser mejor, para alcanzar tus metas, pues bienaventurado eres tú. Yo no sé qué le está pasando a usted hoy, será el calor. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 4 y vamos a estudiar por un momentito la fe de Abraham que le transmitió a los 318. La fe de Abraham. ¿Ya lo tiene? Bueno, pero antes de eso quiero darle otro texto, quiero darle otra lectura antes de entrar ahí a ese. Vaya conmigo, por favor, sin perder aquello. Hebreos el libro de Hebreos. A ver, espéreme. Se me fue el texto. Estoy buscando el verso donde dice que, a ver, hermano Santana, ahí búsquemelo. El verso que dice, acordaos de vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores e imitad su fe. Imitad su fe, dice. De Hebreos. Pero dice ahí, imitad su fe. Ese es el que yo estaba pensando, pero no es. Hay otro donde dice imitad su fe.
Acordaos de vuestros pastores y imitad su fe. (13:17), sí, ahí es. 13:7, perdón. 13:7, sí, 13:7, esa es. Esa fue la que dijo. Ok, es Hebreos 13:7. Gracias, ya lo encontré. Acordaos de vuestras guías, que os hablaron la palabra de Dios. Guías, está hablando de los que los guía a uno espiritualmente. Considerad el resultado de su conducta. ¿Y qué dice? Imitad su fe. Usted, si quiere, no importa que no le caiga bien a usted como persona. Tal vez como persona a usted hay cosas que no le gustan de mí. Está bien, no hay problema, mientras que sigamos siendo amigos. Como persona no importa que haya cosas que a usted no le guste a mí como persona. Pero si usted ve que en mí hay una fe y hay una conducta que agrada a Yahweh y alcanza los resultados, tiene resultados, entonces la escritura dice, imitad su fe. Yo siempre le he dicho a usted, no me admire a mí, imíteme a mí. Porque si usted me admira, de repente va a haber alguna falta en mí, porque como hombre tengo faltas. Y usted me admira y va a haber una falta y se va a decepcionar. Entonces usted no tiene que admirarme, usted lo que tiene es que imitarme. Si es que, bueno, dice, acordaos de vuestros guías espirituales que os hablaron la palabra de Dios. Considera el resultado de su conducta e imita su fe. Con este verso quiero ahora ir a lo que le había dicho de Romanos 4. Le dije que no perdiera ahí Romanos 4. ¿Ya tiene Romanos 4? Acuérdense que estamos hablando de los 318 hijos adiestrados en casa de Abraham, que Abraham escogió para ir a rescatar a su sobrino Lot cuando fue llevado cautivo. Se llevó a 318 hijos, amados e hijos de la fe, adiestrados en su casa y que tenían actitud de siervos. Y Abraham dijo, con estos 318 hijos yo voy a ir a tomar la victoria. Voy a ir, voy a pelear, vamos a entrar en una guerra y vamos a rescatar a mi sobrino Lot. Y estos fueron con su padre. ¿Y por qué padre? Porque eran nacidos en su casa. En Romanos capítulo 4, del verso 17 en adelante, habla las características de la fe de Abraham. Y esto es lo que quiero ya traer a relación acá. Cuando Abraham escoge a los 318 y estos 318 van con Abraham, ellos van en un mismo espíritu y en una misma fe. Por eso es que pudieron tener la victoria. Por eso es que pudieron rescatar a Lot y pudieron traer ese gran botín y pudieron vencer a sus enemigos. Porque iban pensando lo mismo e iban creyendo lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando los hijos ven que la fe del padre tiene resultados, pues estos hijos dicen, nosotros solo hacemos lo que vemos ver hacer al padre. Ellos miraban la fe de Abraham, imitaban la fe de Abraham y obtenían la victoria. Por eso dice 318 hombres adiestrados en la casa de Abraham. Ahí fue donde aprendieron a tener fe. Ahí en la casa de Abraham, siendo hijos de la fe, aprendieron la fe de su padre, aprendieron la confianza que su padre tenía, aprendieron las características de la fe de su padre, de la relación que su padre tenía con Dios, su padre Abraham, y entonces dijeron, solamente vamos a hacer lo que nuestro padre espiritual, nuestro padre de la fe nos ha enseñado a hacer, y seguro tenemos la victoria. Ahora, en Romanos capítulo 4, verso 17 en adelante dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones.
delante de aquel en el quien creyó, es decir, en Dios, en Elohim, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Verso 18. Él, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Desde antes a Abraham siempre le han llamado padre. Yo le voy a decir algo. Ahora que la última visita de los profetas, de estos profetas que vinieron, ellos dieron una palabra que yo tenía ya años que se me había olvidado, pero a Yahweh no se le olvida nada. Y aquí está la única que es testigo de esto, es mi esposa. Todavía ni nos casábamos todavía, y como nos congregábamos en la misma iglesia, ella fue testigo de mi graduación cuando yo me gradué del Instituto Bíblico después de 3 años. Ella fue testigo de mi graduación. Y entonces cuando ya nos habíamos casado por el civil, ¿no? Cuando ya llegó la hora, el día de la graduación, y le estaban entregando el diploma a cada alumno de ese año, cuando me tocó a mí recibir, estaba un hermano soltando palabra profética a cada alumno que ese día se estaba graduando y que estaba recibiendo su diploma. Y cuando me tocó a mí pasar para recibir mi diploma, y este hermano empezó a profetizar y empezó a orar por mí y me empezó a soltar palabra profética, lo mismo que estaba diciendo el profeta, este último profeta, el hermano Humber y su hermana, la hermana Humber. Estos profetas dijeron algo que a mí se me había, que fue, imagínense, hace 19 años de aquello, de la graduación, en donde esa profecía, esa palabra profética se me dijo el día que yo estaba recibiendo mi certificado de graduación. Ese día se me profetizó y se me dijo: te haré como Abraham, padre de multitud de gente. Padre de multitud de gente. Y me dieron la palabra y me soltaron la palabra de Abraham. ¿Sí o no, Ruth? Me soltaron, es más, lo tengo grabado en aquellos tiempos no había DVD todavía, entonces lo tengo en VHS, en el cassette. Y ahí me están soltando una palabra profética, y la palabra profética es: como Abraham, padre de muchedumbre, como Abraham, padre de multitudes. Esa es la promesa. Dios le dijo a Abraham que él iba a ser padre de naciones, pero no llegó a hacerlo hasta muchos años después. Pero el verso 18 dice, verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué fue lo que les enseñó a estos 318 hijos de la fe? Les enseñó que ante la desesperanza, que mantengan la esperanza, que hay que creer esperanza contra esperanza, que sigan creyendo, no importa lo que venga, no importa su alrededor, no importa los problemas, sigan creyendo esperanza contra esperanza, porque a su tiempo lo van a tener. Imagínense, amados, cuando se levanta el padre Abraham y se levanta para ir a la guerra. Los hijos, los 318 hijos que vieron que su padre se levanta y vieron que él no le tenía miedo a sus enemigos, sino que creyó en esperanza contra esperanza. Estos 318 dijeron: pues si nuestro padre puede, ¿por qué nosotros no podemos? Dáselo fuerte. Vuelvo y repito, no puede haber un buen padre sin buenos hijos, y no hay buenos hijos si no hay un buen padre. ¿Usted quiere un buen padre o un padre bueno? Voy a repetirlo, ¿quiere un buen padre o un padre bueno? Yo prefiero tener un buen padre que un padre bueno, porque un padre bueno hasta me puede solapar algunos pecadillos ahí. No hay problema, hijo, con que su mamá no se entere. No le vamos a decir: ah, qué bueno es mi papá. Usted no puede ser un papá bueno. Usted tiene que ser un buen padre,
que sepa educar, que sepa dirigir, que sepa disciplinar, que sepa formar a sus hijos. Hello. No hemos sido llamados, me voy a meter con los padres, perdónenme, pero no hemos sido llamados a ser amigos de nuestros hijos. Para eso ellos tienen sus amigos, ellos tienen sus amigos para eso. A mí no me llamaron a ser amigo de mi hijo, a mí me llamaron a ser padre de mi hijo, para darle formación, para darle disciplina. No, pero que no se va a querer juntar conmigo, eso no hay problema. Si a mí no me llamaron a ser a mí no me llamaron a ser su amigo, me llamaron a ser su padre. Ándese, hermano, usted tiene que tener cuidado de que es que yo quiero ser amiga de mi hija. Es que yo quiero ser amigo. El momento que usted se convierte amigo, está comprometido a solaparle cierta indisciplina. No, hermano. Pero es para que tenga confianza en mí. Yo no necesito que me tenga confianza, necesito que me tenga respeto y obedezca lo que le digo. No, pero que es que espérame, es que a mis espaldas no me va a confiar cosas y va a hacer cosas. Bueno, es allá él y Yahweh. Él está atado al altar, y en el momento que está atado al altar, está comprometido con Yahweh, y Yahweh está comprometido conmigo de guardar a mi hijo. Y si este se quiere desviar del camino, allá Yahweh lo va a corregir. Pero yo no voy a ser amigo de él, yo soy su papá. Y él me debe respeto y me debe honra y tiene que obedecer a lo que yo le digo. Por eso le digo, a mí no me crea mucho y si yo no le caigo bien como persona, está bien. Pero usted vea el resultado y ve a ver si quiere imitar la fe de su papá. Entonces Abraham creyó esperanza contra esperanza. Esto es lo que le transmitía a sus hijos. Les transmitía una fe sobrenatural, una fe que hay que creerle a Yahweh, no importando lo que rodea, no importando lo que pasa. Hay que creerle a Yahweh porque Yahweh está con uno. Y ellos miraban. Los 318 hijos miraban que Abraham era un hombre de fe, era un hombre que luchaba de esperanza contra esperanza. Y ellos también decían, bueno, aunque el enemigo sea más grande, aunque el enemigo sea más numeroso, aunque nosotros nada más somos 318, pero tenemos una fe que nuestro Padre nos ha transmitido, que con esa fe vamos a obtener la victoria, vamos a pelear esperanza contra esperanza. Verso 19 dice, y no se debilitó en la fe contemplando su propio cuerpo. Diga, no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe. Abraham era un hombre que no se dejaba debilitar ante las circunstancias. Era un hombre que no se dejaba debilitar, que no menguaba, no decía, no, pues parece que siempre no, pues parece que no va a resultar, no, pues parece que me equivoqué. Era un hombre que no se debilitaba en la fe y por lo tanto sus hijos nunca se debilitaron en la fe, porque su padre no era un padre que se debilitaba en la fe. No se debilitó en la fe. No se debilitó cuando las circunstancias eran adversas. Cuando Yahweh le dijo, Sara va a tener un hijo, y miró que él ya tenía más de 100 años y que la viejita tenía más de 90 años, dijo, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Sin embargo, él siguió creyendo. Yo quiero transmitirle la fe que el padre le transmite a su hijo. La fe que Abraham como padre le transmitió a 318 nacidos en su casa. Y por eso, aunque el enemigo era más numeroso, Abraham, imagínense hermano, Abraham con 318 fue a rescatar a su sobrino Lot.
¿Sabe cuántos reyes eran los que se habían unido para ir a pelear contra Sodoma y Gomorra? 5 reyes. 5 naciones se habían juntado para ir a pelear contra Sodoma y Gomorra. 5 naciones se habían reunido para conquistar aquellas tierras. Abraham agarró a 318 hijos de la fe, hijos amados, adiestrados en su casa con espíritu de siervos, y salió con ellos, salió con sus hijos en la fe, y sus hijos, imitando la fe de su padre, obtuvieron la victoria. Ellos, a través de su padre Abraham, aprendieron a creer en esperanza contra esperanza. Ellos, a través de su padre Abraham, aprendieron a no debilitarse en la fe. Verso 20. Sin embargo, respecto a las promesas, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. En donde estos 318 hombres aprendieron a tener victoria, aprendieron a perseguir a sus enemigos, a derrotar a sus enemigos, a no soltar hasta obtener la victoria, hasta obtener el resultado de victoria. ¿Dónde lo aprendieron? Lo aprendieron en la casa de su padre Abraham. Porque ellos vieron que Abraham era un hombre de fe, que era un hombre que no se debilitaba en la fe, que era un hombre que corría esperanza contra esperanza, era un hombre que no titubeó en incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dándole gloria a su Elohim. Qué tremendo, amado. Tener un padre de fe. Más tremendo es hijos que imiten la fe de su padre. No importa que usted diga, así como mi papá. Es bíblico, ahí está. Para eso los puso el Señor. Le vuelvo y le repito, no puede haber un padre sin hijos, y no puede haber hijos sin padre. Y eso nos habló el Señor el martes. Y por eso yo le dije a usted que hoy iba a dar la continuación del mensaje del martes, que hoy iba a dar la segunda parte del mensaje del martes. Que el Señor, a través del profeta, a través de la profeta, estuvo hablando. Esta es tu casa y tú eres hijo. Respeta a tu padre, imita a tu padre, honra a tu padre. Amén. Y el Señor me llevó al padre de la fe, y me llevó a 318 hijos que cuando salieron con su padre a pelear, obtenían victoria. Y a donde quiera que su padre los llevaba, ellos iban con él, porque habían aprendido que si el padre puede, yo también puedo. Pero vemos qué calidad de hijos eran. Número 1, se dejaron adiestrar en casa, se dejaron formar, se dejaron disciplinar, se dejaron instruir, se dejaron enseñar, se dejaron discipular. Hombres adiestrados, nacidos en su casa. ¿Y qué más dice? Y dice siervos. ¿Por qué siervos? Porque tenían ese espíritu de servicio. Entonces, ¿qué fue lo que Abraham les enseñó? ¿Qué fue lo que Abraham les enseñó? A que creyeran esperanza contra esperanza. Nunca en esa guerra que fueron a rescatar a Lot, nunca dijeron, y si no podemos. ¿Sabe por qué nunca dijeron, y si no podemos? Porque nunca salió esa palabra de la boca de su padre Abraham. Ellos fueron diciendo sí se puede, porque el padre Abraham les transmitió fe de que ellos tenían que ir y a pelear esperanza contra esperanza. Nunca se debilitaron en la fe, en incredulidad, porque nunca vieron a su padre debilitado en la fe. Por eso dijeron sí se puede, porque nuestro padre nos ha transmitido que sí se puede. Cuando quiso venir la debilidad, porque imagínense, dice que toda la noche persiguieron. Ahora, yo no les hablé con detalle ahí en Génesis capítulo 14, verso 14, 15 y 16, en donde dice que desde donde dice que desde Dan los persiguieron toda la noche hasta Joba. Y eso no lo estudiamos, pero no crea que es de aquí, no crea que es de aquí a la siguiente colonia. No, es toda la noche sin dormir. Debilitados, iban a guerra,
Iban a pelear. Y cuando les quería venir la debilidad espiritual, la debilidad en la fe, dice, Abraham no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció dando gloria a Yahweh su Elohim. En otras palabras, cuando la debilidad quería venir en estos 318 hijos de la fe de Abraham, cuando quería venir la debilidad, ellos decían, bueno, me quiere venir la debilidad, como que no quiero, como que ya no quiero, como que me canso, como que mejor me regreso, como que a lo mejor no puedo. Y otro decía, vamos a ver qué dice nuestro padre, vamos a ver qué hace nuestro padre. Y ¿sabe lo que miraron? Cuando voltearon a ver a su padre estaba con las manos levantadas, alabando a Yahweh su Elohim, dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. Y dijeron, si él no se cansa, ¿por qué nos vamos a cansar nosotros? Si él no se debilita, ¿por qué nos vamos a debilitar nosotros? Si él no ha perdido la esperanza, ¿por qué la vamos a perder nosotros? Vamos, muchachos, vamos a seguir adelante. Hemos venido con nuestro Padre. Él nos va a enseñar. Él nos ha enseñado cómo obtener victorias por medio de su fe. Hácelo fuerte. Oiga. Y dice terminando ahí el verso 20. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Sin embargo, con respecto a las promesas, no titubeó en incredulidad. Verso 21, y este es el verso, le llamo yo el verso de oro. Con esto termino. Verso 21 en adelante dice, y estando plenamente convencido de lo que Dios le había prometido y que poderoso era también para cumplirlo, por lo cual su fe le fue contado por justicia. ¿Qué miraron en el padre Abraham estos 318 hijos? ¿Qué miraron en él? ¿Qué miraban en él? Más que fe, dice que estaba plenamente convencido que aquel que lo prometió poderoso era para cumplirlo. Le voy a volver a repetir. Si usted tiene un padre espiritual que le está inyectando fe, que le está inyectando fe, que le está inyectando palabra de victoria, usted es un hijo bienaventurado. Pero déjate formar, déjate adiestrar, déjate enseñar. Sé hijo, sé siervo. Sométete a tu padre. Aprende de tu padre y vas a obtener las victorias. Porque es orden de arriba. Cuando dice la escritura, honra a tu padre y a tu madre, no solamente se refiere al papá físico, también aplica al papá espiritual. ¿Cómo regresaron estos 318? Cuando vieron que Yahweh les dio fuerza para vencer a sus enemigos. Toda la noche desde Dan hasta Joba persiguieron a sus enemigos y los derrotaron. Y obtuvieron una tremenda victoria. ¿Por qué? Porque eran muy buenos. ¿Aló? Porque tenían un buen padre que les enseñó fe, que les enseñó a no soltar la toalla, que les enseñó que aún ante la adversidad crean. Ahora, ¿Abraham era muy bueno? No, él tuvo la victoria porque tenía buenos hijos. Vuelvo y repito, no hay un buen padre sin buenos hijos. Y no hay buenos hijos sin un buen padre. Ambos se necesitan. Abraham no podía solo. Por mucha fe que Abraham tuviera, él solo no iba a poder. Él necesitaba hijos que lo acompañaran. Y estos 318, por muy buenos y fuertes que fueran, si no tienen un padre que los guía, tampoco van a la victoria. No iban a obtener la victoria porque iban a ir desorganizados.
Porque, amados, donde no hay un padre, ¿qué hacen los hijos? Cuando no hay un padre, ¿quién es el que manda? Cuando no hay un padre, ¿quién es el que manda? ¿El hermano más vivaracho o el más grande? ¿O el más grande o el más abusadillo? Cuando no hay un padre. Y el problema es que los demás hermanos muchas veces no le hacen caso al otro hermano, pero al papá sí. ¿Quién fue el que los organizó? Por muy buenos que fueran estos 318, entonces nosotros vamos a cambiar. Ya no vamos a decir, ay, la película de 300, los 300 griegos. No, 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 los 318 de Abraham. 310, hay que hacer una película de los 318 de Abraham, ¿verdad? Óigame. Y entonces dice ahí, para terminar, estando plenamente convencido que lo que Yahweh su Elohim les prometió, poderoso era también para cumplirlo. Y por eso su fe le fue contado por justicia. No, pero todavía no llego al punto. Seguimos leyendo, verso 23. Y no solo por él, o sea, por Abraham, no solo por él fue escrito que le fue contado. ¿Cómo dice verso 24? ¿Qué dice verso 24? Sino también por nosotros. También por nosotros, a quienes será contado como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Yeshua HaMashiach. Y Abraham forma o pasó a ser el padre de la fe. Todo aquel que cree en Yahweh Elohim y en ese Elohim, Dios, que resucitó de entre los muertos a Yeshua, dice que siguen las pisadas de su padre Abraham. Y también a nosotros nos es contada por justicia. En otras palabras, el mensaje de hoy es que nosotros formamos parte de esos 318 hijos de la fe. Diga, hijos de la fe. Póngase de pie. Medite por un momento en esta palabra. Yahweh establece un ministerio pastoral apostólico y manda hijos a ese ministerio, hijos e hijas, para que los hijos y las hijas puedan desarrollar el ministerio que Yahweh le entregó a un padre que establece. Ahora, no hay necesidad que usted me diga padre, porque la Biblia dice no le digas padre a nadie. Padre solamente el que está arriba. Pero sí es padre en el sentido por la formación, por la disciplina, por el orden que hay, porque es el que te está enseñando. Y el hijo tiene que obedecer y someterse al padre que le está enseñando, que le está instruyendo. El mensaje central, si le podríamos poner una palabra clave a este mensaje, es: no hay un padre sin hijos y no hay hijos sin padre. Ambos nos necesitamos. Yo quiero usar el ejemplo de Abraham con sus 318 nacidos en casa, adiestrados en su casa, con espíritu de siervos, que a donde su padre iba, esos hijos también iban. Y que esos hijos aprendieron a obtener victorias aprendiéndolo de su padre Abraham. Ellos aprendieron a tener fe porque su padre tenía fe. Ellos aprendieron a pelear porque su padre
era un guerrero. Y cuando nos sometemos al orden que Yahweh establece, hay victoria. Estoy seguro que si Abraham se va solo, no obtiene el mismo resultado. Y estoy seguro que si los 318 se van solos, tampoco obtienen los resultados que tuvieron, porque tenían que ser guiados por su padre en la fe. Por eso le leí el verso al principio del apóstol Pablo, cuando le escribe la primera carta a Timoteo, y luego cuando le escribe la segunda carta a Timoteo. En la primera carta le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y en la segunda carta le dice a Timoteo, hijo amado. Hijo amado. ¿Quiénes eran los 318 que fueron con Abraham? Los hijos de la fe y los hijos amados. Porque él tenía más, pero solamente se llevó a 318. ¿A quiénes se llevó? A los hijos amados, a los que él sabía que podía confiar y a los que confiaban en él también. ¿Cómo lo ha hecho nuestro Padre? Así lo vamos a hacer nosotros. Cuando viene la debilidad, ¿qué hace nuestro Padre? Cuando le quiere venir la debilidad, se fortalece dando gloria a Yahweh Elohim. Pues nosotros lo vamos a hacer así también. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, te damos gracias. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso por su palabra? Porque es su palabra la que nos enseña.